En esta clase vamos a ver tolerancia inmunológica. Este proceso se refiere a un mecanismo inmunológico que conduce a un estado de no respuesta frente a un antígeno en particular y es sumamente importante en el mantenimiento de la homeostasis del sistema inmunológico. ¿Por qué es importante la tolerancia? Más allá de verlo como un mecanismo fisiológico fundamental en mantener la homeostasis del sistema inmunológico, tolerancia tiene varias implicaciones. Sus principios son importantes en el trasplante de órganos y médula ósea. Es un mecanismo que nos protege de la aparición de enfermedades autoinmunes, también relacionado con los procesos alérgicos. En el desarrollo de vacunas se tienen que considerar sus principios para lograr vacunas efectivas en prevenir las enfermedades en las cuales se esté ensayando. Y en enfermedades infecciosas, algunos microorganismos utilizan la inducción de tolerancia para evadir los mecanismos de la respuesta inmunológica contra ellos. El primer aspecto que vamos a considerar es la naturaleza del antígeno, ya que el proceso de tolerancia depende de esto. Estos pueden ser inmunogénicos o tolerogénicos. Los inmunogénicos son aquellos que van a inducir respuesta inmune. Son generalmente de naturaleza exógena al organismo, de alto peso molecular, ser susceptibles a ser degradados por las células presentadoras de antígeno y de alta complejidad. En la figura observamos una proteína inmunogénica con muchos epítopes de diferentes especificidades. Por otra parte, los antígenos tolerogénicos no activan la respuesta inmune. Estos antígenos son generalmente de tejidos propios, de bajo peso molecular, no unidos a proteínas transportadoras o carriers, de poca complejidad química, como por ejemplo homopolímeros, en los cuales un epítope se repite muchas veces. El poligamma ácido glutámico es un componente de la cápsula del Bacillus anthracis. No es inmunogénico y por ende constituye un mecanismo evasor de la respuesta inmune que utiliza este organismo. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el encuentro de un linfocito T con un antígeno puede dar lugar a varios resultados. Como observamos en esta imagen, si a este le es presentado un antígeno inmunogénico, el linfocito se activa y en consecuencia prolifera y se diferencia. En contraste, si le es presentado un antígeno tolerogénico, el resultado será su inactivación o eliminación por varios mecanismos, como lo son la anergia o la muerte celular por apoptosis. Puede ocurrir ignorancia, en la cual el linfocito puede no reconocer o no responder a ciertos antígenos, pero no muere ni se vuelve anérgico. Aquí se resumen las características generales del proceso fisiológico de tolerancia. Como ustedes ya saben, es la ausencia de respuesta inmune frente a un antígeno específico. Por lo tanto, este proceso va a ocurrir única y exclusivamente en las células que poseen receptores para los antígenos, es decir, el TCR en los linfocitos T y BCR en los linfocitos B. Ocurre muy activamente en el desarrollo embrionario, pero también continúa durante toda la vida contra antígenos propios y extraños. Es un proceso fisiológico activo y adquirido presente tanto en linfocitos T y B inmaduros, por lo que ocurre en los órganos linfoides primarios y secundarios. Este proceso, como consecuencia, implica la eliminación o inactivación de células linfoides específicas. La tolerancia se produce en dos niveles, la tolerancia central y la periférica. La tolerancia central, que ocurre en el timo para los linfocitos T y en la médula ósea para los linfocitos B, es un proceso fundamental en la maduración de estos. Les recuerdo que en la génesis de ambos grupos celulares se producen linfocitos T y B con un amplio repertorio de receptores de antígenos con especificidades que incluyen a los tejidos propios.
En este nivel de tolerancia es necesario eliminar a todos aquellos clones con capacidad de reconocimiento autoinmune. Sin embargo, algunos clones de estos escapan y logran madurar y pasar a la periferia. Entonces, para controlar esto, tenemos la tolerancia periférica, cuyos mecanismos operan en los órganos linfoides periféricos ya conocidos por ustedes. Primeramente nos enfocaremos en los mecanismos de tolerancia central en los linfocitos T. Esto ocurre en el timo a los linfocitos T doblemente positivos para CD4 y CD8. Allí los linfocitos T van a sufrir dos niveles de selección, la positiva y la negativa. En la positiva se van a seleccionar aquellos linfocitos con TCR capaces de interactuar favorablemente con las moléculas del MHC propio. Ustedes conocen la importancia de esto en la funcionalidad de los linfocitos T para el reconocimiento de los antígenos. En la selección negativa se van a eliminar los linfocitos que reconocen con alta afinidad aquellos antígenos que estén presentes a alta concentración en el timo. Y esto va a ocurrir por deleción clonal. Los linfocitos que se unan al MHC antígenos no propios con una afinidad moderada van a madurar y migrar a los órganos linfoides periféricos. Sin embargo, algunos linfocitos pueden escapar a estos mecanismos y pueden madurar y pasar a la periferia. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que en el timo se expresen antígenos característicos de otras zonas del organismo? Pues bien, esto es gracias al gen regulador autoinmune o AIRE, el cual promueve la expresión de algunos antígenos tejido específicos en las células medulares del timo, causando lesión de los timocitos capaces de reconocer estos tejidos. En el ejemplo se muestran dos zonas del organismo, la retina y los ovarios. Vemos cómo en el timo existen células T capaces de reconocer a estos antígenos. El gen AIRE induce la expresión de estos antígenos en el timo y en consecuencia las células dendríticas van a poder presentarlos a los linfocitos T que están ahí, que son específicos de estos, y en consecuencia se va a activar la selección negativa y se van a eliminar estos clones. Ahora veremos los procesos o mecanismos de tolerancia periférica en los linfocitos T. Aquí se muestran los mecanismos más frecuentes de inducción de tolerancia. Para empezar, tenemos la ignorancia inmunológica, que implica la presencia de clones de linfocitos con TCR que reconocen antígenos propios aislados anatómicamente. Ellos no se llegan a activar ya que normalmente estos antígenos no pasan a la periferia, además de otros mecanismos que veremos en la clase. Otro mecanismo es la de lesión clonal, en la cual se eliminan por apoptosis los clones de linfocitos con capacidad de reconocimiento autoinmune. Finalmente, tenemos la inhibición y la supresión, que implica la no activación de los clones autoantígenos específicos por interacciones, bien sea de membrana, donde el CTLA4 es una molécula importante, o por acción de las células T reguladoras a través de sus citocinas, la IL-10, el TGF-beta o la IL-35. El primer mecanismo que vamos a considerar es la ignorancia clonal. Esta se ve asociada a los sitios de privilegio inmunológico. Estos sitios son órganos cuyos tejidos se ven protegidos por barreras anatómicas. Los principales sitios de privilegio inmunológico son el cerebro, los ojos, los ovarios, los testículos, los folículos pilosos y el feto en el útero durante el embarazo, que constituye un caso bastante especial. Antes se creía que si bien los constituyentes de estos órganos
contienen antígenos inmunogénicos, no había respuesta inmunológica contra ellos porque estaban aislados anatómicamente. Hoy se sabe que en estos ambientes existen factores tolerogénicos importantes, tales como células dendríticas tolerogénicas productoras de IL-10. Vamos a ver dos ejemplos de sitios de privilegio inmunológico. Aquí tenemos al folículo piloso. Este está protegido de la acción de los linfocitos T efectores por varios factores. Uno de ellos es la baja expresión de las moléculas del MHC clase 1 por parte de los queratinocitos, con lo cual se limita la presentación de los antígenos. Por otro lado, la matriz extracelular que lo rodea expresa el Fas ligando y con ello se propicia la apoptosis de las células T efectoras que se aproximen y expresen el Fas. También hay la presencia de células T reguladoras, además de otros factores supresores como lo son la IL-10 y el TGF-beta. El segundo ejemplo de sitio de privilegio inmunológico que vamos a estudiar es la cámara anterior del ojo. En ella se han descrito numerosos factores tolerogénicos que trabajan en conjunto para permitir la integridad de este órgano. Entre ellos se han descrito la presencia de factores inmunosupresivos tales como neuropéptidos, el péptido intestinal vasoactivo, citoquinas tales como el TGF-beta2, inhibidores del complemento y de la actividad de las células NK. Por otra parte, existe una baja expresión de las moléculas de clase 2, con lo cual se limita la presentación de los antígenos. Las células del estroma del iris, el cuerpo ciliar y la retina pueden inducir la diferenciación de células T hacia el fenotipo regulador. Y finalmente, las células del estroma del ojo expresan moléculas inductoras de apoptosis tales como el Fas ligando, de manera que cualquier célula citotóxica que esté en las inmediaciones podría ser eliminada por apoptosis mediante este mecanismo. Entonces vemos cómo no solo es el aislamiento anatómico, sino que en estos ambientes existen diferentes factores tolerogénicos que trabajan en conjunto para mantener la homeostasis de este órgano. En esta imagen tenemos la consecuencia de la pérdida de este equilibrio presente en los sitios de privilegio inmunológico. En la imagen se muestran unos ojos. Cuando ocurre un traumatismo en uno de ellos, se liberan a las zonas adyacentes antígenos intraoculares que estaban secuestrados o protegidos en el interior ocular. Estos antígenos son captados por células dendríticas cercanas a ellos, que van a migrar hacia los ganglios linfáticos más cercanos. Allí van a presentar estos antígenos a los linfocitos T específicos para ellos y en consecuencia estos se van a activar y se van a diferenciar en células T efectoras. Posteriormente, estos linfocitos T activados y ya diferenciados van a regresar a ambos ojos y allí pueden causar patologías. Las células dendríticas tolerogénicas son un componente importante en la inducción de tolerancia periférica en los linfocitos T. Esto lo logra mediante varios mecanismos. Uno de ellos es la inducción de la diferenciación de células reguladoras de los tipos T regulador y B regulador. También inducen anergia. Y por último, median la delisión o eliminación clonal mediante la expresión del Fas ligando y la producción de IDO para activar la apoptosis en células blancas. El estado de maduración de las células dendríticas es importante. Son tolerogénicas las células dendríticas mieloides y plasmocitoides inmaduras en estado estable. La muerte celular inducida por activación de receptores de muerte es un mecanismo de regulación frecuente en los linfocitos T. Aquí, su estimulación por antígenos persistentes puede provocar la apoptosis de los mismos.
Esto va a ocurrir ya que luego de activación se expresan receptores de muerte y sus ligandos. Entre estos receptores figuran el FAS y el TNFR1. Como podemos apreciar en la imagen, al activarse el linfocito T, este va a proliferar y también va a incrementar la expresión de FAS y su ligando. Este ligando puede escindirse y afectar células vecinas o células que estén a distancia, siempre y cuando estén expresando el FAS. Cuando esto ocurre, se va a activar la cadena de caspasas que va a conllevar a la activación de la apoptosis y posterior eliminación de estos grupos celulares. Además de la interacción entre el FAS y el FAS ligando, el CTLA4 proporciona una señal regulatoria importante que se da luego de la activación del linfocito T y que es utilizada por los linfocitos T reguladores para ejercer sus funciones. Les recuerdo que en el proceso de activación del linfocito T se dan la señal de reconocimiento del antígeno y de coestimulación. Luego de la activación se expresa el CTLA4, que es una molécula de la familia del CD28, que une con mayor afinidad a sus ligandos el B7-1 y el B7-2 en la célula presentadora de antígeno, dando por resultado el cese de la activación del linfocito. Esta unión induce la producción de IDO por parte de la célula dendrítica, que induce apoptosis en las células T efectoras y además activa a los linfocitos T reguladores FOXP3 positivos. La anergia clonal es uno de los principales mecanismos de inducción de tolerancia periférica en los linfocitos T. Este mecanismo da por resultado linfocitos T inactivos. Lo que ocurre es que en el reconocimiento del antígeno se da la señal 1 en ausencia de las señales coestimulatorias o señal 2, originando la degradación de los ARN mensajeros de la interleucina 2. Esta no se produce y en consecuencia no ocurre la expansión clonal de los linfocitos T. Esto se ha demostrado en estudios in vitro. Actualmente se conoce que para que realmente el linfocito T se haga anérgico, además de la ausencia de señales coestimulatorias, son necesarias otras interacciones de membrana, como lo son entre el CTLA4 y sus ligandos, el B7-1 y el B7-2, y el PD-1 y sus respectivos ligandos. Existen diferentes grupos de células T supresoras o reguladoras. En la imagen se muestran algunas de ellas. Las CD4-CD25 positivas, FOXP3 positivas, son las más estudiadas. También están las T reguladoras 1, las TH3, importantes en el mantenimiento de la homeostasis en los ambientes mucosos del organismo, las CD8 FOXP3 positivas, las T reguladoras gamma delta y las NKT. Estas células ejercen efectos reguladores sobre los linfocitos T y B efectores, así como también sobre las células dendríticas. Y esto lo realizan mediante citotoxicidad directa, contacto célula-célula o mediante el efecto supresor de las citocinas. Como ya les mencioné, las células CD4, CD25, FOXP3 positivas son las más estudiadas. Estas pueden ser de natural ocurrencia, ya que han sido originadas luego del proceso de maduración en el timo, o inducidas en la periferia durante la respuesta inmune. Si bien ellas poseen varias moléculas o receptores en su superficie celular, tales como el CTLA4, la galectina 1, el CD25, entre otros, lo que realmente las caracteriza es la expresión del factor de transcripción FOXP3. En esta imagen se resumen los posibles mecanismos de acción de las células T reguladoras sobre los linfocitos T efectores.
Como podemos observar, son diversos los mecanismos. Los linfocitos T reguladores pueden suprimir directamente a los linfocitos T efectores mediante sus citoquinas supresoras, como lo es la IL-10, el TGF-beta y la IL-35, esta última de mucha importancia. Pueden competir por el uso o consumo de citocinas importante en el crecimiento y mantenimiento de los linfocitos T efectores, como lo son la interleucina 2, la 4, la 7 y la 15, entre otras. Pueden lisar a los linfocitos T efectores mediante granzima y perforinas. No contentas con todos estos mecanismos, también pueden controlar a los linfocitos T efectores en forma indirecta, controlando a las células presentadoras de antígenos. Ellas pueden también lisar a las células presentadoras de antígenos por sus perforinas y granzimas. Pueden inactivarlas por la interacción entre el CTLA4 y el B7-1 y el B7-2. Y también limitar su capacidad presentadora de antígeno al unirse el LAC3 de la célula reguladora a las moléculas del sistema principal de histocompatibilidad, que en esta imagen es de clase 2. En síntesis, las células T supresoras y reguladoras proporcionan efectos benéficos al individuo. Entre estos efectos destaca el mantenimiento de la homeostasis de las células T y la prevención de autoinmunidad, alergia e hipersensibilidades. Por otra parte, las células T reguladoras juegan un papel importante en la respuesta frente a agentes infecciosos, ya que ellas modulan la respuesta efectora que se da para eliminar a los patógenos y evitar que en estas respuestas, que normalmente son muy fuertes y enérgicas, causen daños colaterales a los tejidos del individuo. Ahora nos vamos a enfocar en los mecanismos de tolerancia en los linfocitos B. La tolerancia en los linfocitos B es un proceso necesario en prevenir o evitar la generación de autoanticuerpos que pueden dar origen a enfermedades autoinmunes. Este proceso ocurre a nivel central en la médula ósea y a nivel periférico en los órganos linfoides secundarios o en sitios de inflamación. Entre los mecanismos que producen tolerancia en la médula ósea están la de lesión clonal, el bloqueo de la maduración y la adición de receptor. Sin embargo, algunos linfocitos pueden escapar a estos procesos y pasar a la periferia. Y allí, en los órganos linfoides secundarios o en sitios de inflamación, pueden ser tolerizados por los siguientes mecanismos. Anergia clonal, en la cual puede haber falta de cooperación entre un linfocito T y el B o falta de la segunda señal CD40-C40 ligando. Puede haber fracaso en la penetración a los folículos linfoides o también ser susceptible a los efectos supresores de los linfocitos T reguladores. Veamos en detalle los mecanismos de tolerancia central en los linfocitos B. Cuando en la médula ósea un linfocito B es capaz de reconocer fuertemente antígenos propios, pueden ocurrir varios mecanismos. Uno de ellos es la inducción de apoptosis y por ende la eliminación de este linfocito. También puede ocurrir la edición de receptor. En este caso se van a activar de nuevo los genes de RAC1 y RAC2 para dar origen a una nueva cadena ligera de la inmunoglobulina y en consecuencia se va a generar otro receptor con una especificidad diferente a la de los tejidos propios. Todo esto da por resultado la maduración de linfocitos B que no tengan especificidad contra antígenos propios y pasen a la periferia. Algunos linfocitos B con capacidad de reconocer antígenos propios pueden escapar a los mecanismos de tolerancia central, madurar y pasar a la periferia. Allí deben de ser controlados por los mecanismos de tolerancia periférica.
En la imagen podemos observar algunos de estos mecanismos. Uno de estos es la anergia, que se produce cuando un linfocito B reconoce un antígeno propio en ausencia de cooperación con los linfocitos T. Aquí se produce un bloqueo de la señal inducida por el BCR y el linfocito B no se activa ni se diferencia a célula plasmática productora de anticuerpos. También, como vemos en la parte inferior, puede ocurrir que se active en forma parcial, pero que no pueda ingresar a los folículos linfoides y finalice siendo eliminado por apoptosis. Aquí se resumen los diferentes niveles de tolerancia vistos en esta clase. Como pueden apreciar, los mecanismos son diversos y operan durante el proceso de maduración de los linfocitos T y los B hasta que pasan a la periferia ya maduros. El mantenimiento de la autotolerancia va a depender de la acción coordinada de estos mecanismos en los distintos sitios del organismo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me la pueden consultar a través de la plataforma Classroom del curso o también directamente a mi dirección de correo electrónico.